Bueno, como habíamos dicho y los invitamos, vamos a empezar el estudio, una serie de estudios que se llama El culto racional que a Dios le agrada y que tiene por objetivo analizar con la palabra de Dios, a la luz de la ley y el testimonio de los profetas, todas las creencias que tenemos como adventistas del séptimo día, y especialmente las creencias que llamamos las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista. Y esto es lo que haremos siguiendo la serie de estudios hechos proféticos en los que estudiamos los hechos que todos podemos ver en la historia, los hechos que son el perfecto cumplimiento de la profecía, y estudiamos el anuncio de los hechos que deberían suceder durante 4 periodos de tiempo sucesivos. Y por eso pusimos línea sobre línea en cada periodo de tiempo las profecías que están anunciadas para ese tiempo. Entonces, el primero que estudiamos es el tiempo de demora o tardanza, como Jesús lo llama en su sermón profético, en el cual todas las vírgenes que habrían salido a recibir al esposo con sus lámparas encendidas, estando en la condición del ángel de Filadelfia, tardándose el esposo, ¿qué pasó? Cabecearían y ya cabecearon. Cerrarían sus ojos a la luz de sus lámparas, se dormirían, y mientras dormían, ¿qué pasaría? Se cumplirían todos los anuncios de la profecía para el tiempo de tardanza. Y los conocemos, tienen que cumplirse. Lo que ya ha sucedido esto, y llegarían a estar en la condición del ángel de la Odisea. Entonces, el ángel de la Odisea, ¿por qué está en esa condición si antes era el ángel de Filadelfia? Porque se durmió y pasó todo lo que Dios dijo que tenía que pasar mientras sus siervos durmieran. Y el ángel de la Odisea tiene que saberlo. ¿Y el ángel de la Odisea quién es? Es el pueblo de la iglesia remanente. Y a partir de 1844, cuando las vírgenes salieron a recibir al esposo, como lo anuncia la profecía de Apocalipsis 10, hay un pueblo remanente al que Dios le dio la misión de profetizar de nuevo. Y el objetivo de Satanás es impedir que profetice. Y entonces las cosas que pasaron mientras las vírgenes dormían tienen que ver con la obra que Satanás haría para impedir que el pueblo adventista cumpla su misión. Y empezaría otro periodo a partir del clamor de medianoche que despertaría a las vírgenes para que arreglaran sus lámparas y se prepararan, porque las señales de los tiempos estarían indicándoles que la venida del esposo estaría a las puertas. Esas señales son las hojas de la higuera que Jesús dijo que veríamos y que nos indicarían que esa sería la última generación. Y eso ocurriría en el periodo al que Jesús llamó principio de dolores, que es el tiempo de prueba y sellamiento de la última generación del pueblo de la iglesia remanente, en el que la que no daba luz, desde el tiempo en que el lugar santuario de Dios fue echado por tierra, hace muchos años, volvería a dar a luz. Esa es la promesa de Dios, en medio de la angustia del alumbramiento, y sucederían los eventos que los 7 truenos han dicho. Porque en este periodo se cumplen los 7 truenos, que Dios anunció que le revelaría a su pueblo por medio de un nuevo profeta, y ese profeta fue Helena de White. Y después de que pasara este periodo de prueba, y el pueblo de Dios ya hubiera sido sellado en su frente, llegaría otro periodo, que es la primera parte del tiempo de angustia, al que Jesús llamó el tiempo de tribulación, el tiempo en el que las vírgenes selladas recibirían la lluvia tardía y predicarían el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y como Jesús lo dijo, en ese periodo se completaría el número de los mártires, el número de los mártires de Jesús. Y una gran multitud saldría de la gran Babilonia, entraría por las puertas de la ciudad de Dios para comer del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente. Y nosotros tenemos que explicarles cómo se come del árbol de la vida y se bebe del agua de la vida. Y para eso nosotros tendríamos que haberlo hecho primero. Y unirse perdón, al llamado del espíritu y la esposa como los obreros de la hora undécima. Entonces, ¿qué pasaría con los obreros de la hora undécima? Como Jesús dijo, van a recibir la misma paga que los otros obreros. Entonces, los miembros de la gran multitud van a recibir la misma paga que nosotros. Y van a recibir el sello de Dios y van a ser hechos también parte de la esposa del Cordero. Y finalmente, cuando terminara el tiempo de gracia, vendría el tiempo de gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob, que vendrá cuando todos los hombres hayan tomado
una decisión consciente, y hayan recibido el sello de Dios o la marca de la bestia. Este es el periodo en el que las 7 copas del aire de Dios serán derramadas sobre los hombres que estén adorando a la bestia religiosa y a la imagen a la que ella adora, al anticristo, a Satanás, que como Dios le mostró a Joai, habrá venido a estar aquí en la tierra. Y finalizará en el tiempo de la 6ª plaga, el tiempo de angustia de Jacob, cuando la voz de Dios liberará a su pueblo, se secará el gran río Éufrates que alimenta a la gran Babilonia, los ojos de todos los impíos serán abiertos, se volverá en contra de la bestia y el falso profeta, y le dará muerte, y estos serán echados en el lago de fuego, que es la muerte segunda. Serán los primeros que irán al lago de fuego. Luego, después de que sea derramada la 7ª copa, ahí aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y esto tiene que saberlo el pueblo adventista, porque tiene que estar preparado para pasar por estos periodos de tiempo. Pero ahora, en esta serie de estudios, nos vamos a enfocar en el culto racional que a Dios le agrada. El culto que prepara a su pueblo para llegar a tener la fe verdadera, la fe de Jesús, la fe de la iglesia primitiva, y poder dar un testimonio racional de cuál es su fe, de cuál es la razón de nuestra fe, para que todo el que escuche ese testimonio pueda comprobar con las Escrituras, como lo hacían con las palabras de Pablo, los hermanos de Berea, si estas cosas son así o no lo son, porque la verdadera fe no viene por el oír a los hombres, ni oír un credo, viene por el oír la palabra de Dios. Como dice Pablo en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y los bereanos, los judíos de la sinagoga de Berea, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y tenemos que hacerlo nosotros. Ahora, si nosotros creemos algo y todavía no hicimos esto, estamos en deuda, porque no sabemos si creemos o no creemos a la verdad. Y Pablo habla del culto racional que a Dios le agrada, que es el título de nuestro estudio, en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si nuestro culto no es racional, a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque creemos en algo que no tiene fundamento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio se mozo con prueba. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y nosotros somos llamados a ser testigos de Dios y de Jesús, somos llamados a dar un testimonio racional de cuál es nuestra fe, de cuál es la razón de la esperanza que tenemos. Y esa razón debe provenir de haber oído y creído a la palabra de Dios, y debe estar basada solamente, únicamente en la palabra de Dios. En una así dice Jehová, como dice Pedro en 1 Pedro 3, 14, 15. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Estamos preparados para presentar razón de la esperanza que tenemos? Tenemos que estar preparados, porque si no, no podemos ser testigos. Y por supuesto, el culto racional que a Dios le agrada es todo lo contrario a la ceguera voluntaria y el fanatismo, que es ciego e irracional. El culto del que cree ciegamente en un credo, que los hombres definieron y le enseñaron, y se niega a comprobar con las Escrituras si las cosas en las que cree son así o no son así. Y en el conflicto de los siglos, página 439, Elena habla de este tipo de culto. Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. La obra de la Reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios, o sea, quitarles el credo y darles la palabra. Pero no se ve acaso que en las iglesias de hoy
lo que se enseña a los hombres es a fundar su fe en el credo y en las doctrinas de su iglesia antes que las sagradas escrituras. Y eso pasaba en el tiempo de Elena y sigue pasando ahora. Ahora, pero eso no pasaba en ese tiempo en la iglesia adventista. Pero vamos a ver que ahora sí pasa. Y por eso nosotros tenemos que preocuparnos y entender qué está pasando. Lo que estaba sucediendo con las iglesias que habían dejado el camino de la reforma que empezó Lutero, cuyos principios eran solo escritura, tenía 5 solas, pero el principal era solo ¿qué? Sola escritura. Era solo Cristo, solo fe, solo la gracia, pero principalmente sola escritura, era la norma de fe. Nunca debería llegar a ocurrir con el pueblo adventista, el pueblo al que Dios le dio la misión de completar la obra de la reforma y recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, para que los lugares asolados puedan ser reedificados. Y el pueblo adventista sabía que el primer paso que habían dado todas las iglesias caídas hacia la apostasía era la definición de un credo o un conjunto de doctrinas o creencias fundamentales, al que llamaron el fundamento de la fe de la iglesia. Y esto está en los apuntes bibliográficos de la iglesia adventista, que son justamente párrafos del acta de fundación de la iglesia adventista del séptimo día. El primer paso a la apostasía es levantar un credo, diciéndonos lo que debemos creer. El segundo paso es hacer del credo una prueba de fe. Probar a la gente, ¿cree o no cree en el credo? En las creencias fundamentales. El tercero es juzgar a los miembros por el credo. El cuarto es denunciar como herejes a los que no creen en el credo. Y el quinto, comenzar una persecución contra ellos. Y las instituciones caen cuando llegan al quinto paso. Cuando una institución empieza a perseguir, Dios ya no la puede guiar. Y como pasó con las iglesias caídas, la deja. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? Eso es muy interesante porque tenemos que estudiarlo y Dios lo reveló. Las iglesias protestantes de los Estados Unidos acababan de recorrer y llegar hasta el final del camino de la apostasía al perseguir, expulsar al pueblo adventista de sus iglesias, porque predicaban una enseñanza que era contraria al credo. Por eso habían caído. Dios las había dejado. ¿Y qué pasó? Satanás había tomado plena posesión de ellas y las guiaría a hacer la obra que la profecía del Apocalipsis indicaba que haría el falso profeta. En Primeros Escritos, página 273 al 274, estas son las citas que un hermano, ¿no?, el hermano nuestro, que salió de la iglesia, dice que esto es lo peor que hicieron los adventistas. Decir que las otras iglesias habían caído. La pregunta es, ¿esto se lo mostró Dios o no se lo mostró Dios a Elena de White? Vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, éstas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. Y a partir de ese momento eran parte del plan de Dios o parte del plan de Satanás. ¿No? De Satanás. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo, el santuario celestial, y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda ave inmunda y aborrecible. Es una declaración muy fuerte que está en Primeros Escritos. Ahora, ¿es verdad o no es verdad? Si es verdad, es un tema muy delicado. Ahora, pero los que cayeron no fueron los hermanos nuestros que están en esas iglesias, fueron las instituciones. Como no cayeron nuestros hermanos católicos tampoco. No cayeron los hermanos protestantes, cayeron las instituciones que se pusieron al servicio del príncipe de este mundo. Y en la próxima cita, está en el conflicto de los siglos, leemos, se dice que Babilonia es madre de las rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. Y esta alianza se iría fortaleciendo cada vez más hasta que se unieran a Roma en puntos comunes de doctrina, adoptando como propias las tradiciones de Roma. Esas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel, el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Ahora, eso era claro, el pueblo adventista nunca tendría que seguir ese camino, nunca tendría que hacerlo. Pero cuando abrimos los ojos vemos que está pasando eso también en la iglesia adventista.
Y la última cita que tenemos aquí es lo que dice Elena en Testimonios para los Ministros, página 15 y 16. Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo le llama la sinagoga de Satanás. A ver, ¿nosotros podemos llamarla la iglesia de Cristo si Cristo la llama la sinagoga de Satanás? No deberíamos. Cristo la llama la sinagoga de Satanás porque sus miembros son hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. Y en este tiempo, el poder de su inspiración satánica está moviendo a los instrumentos vivientes para llevar a cabo la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. Son palabras claras y duras. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Eran estas afirmaciones de Elena de White producto del fanatismo? Algunos de nuestros teólogos, los que ahora buscan la amistad de las iglesias caídas y niegan el mensaje del tercer ángel, así lo afirman. ¿Por qué? Vamos a ver algunas declaraciones de la Conferencia General sobre el catolicismo romano bajo el paraguas de libertad religiosa. Y ahí dice, ¿cómo consideran los adventistas a los católicos? Los adventistas, dice ahí, consideran a todos los hombres y mujeres como iguales a la vista de Dios. Rechazamos el fanatismo, dice. Ahora, ¿a qué se refiere con el fanatismo? Y voy a simplificar, y trabajamos en armonía con todas las agencias y cuerpos que procuran aliviar el sufrimiento humano y elevar a Cristo ante el mundo. Ahora, ¿hay agencias que eleven a Cristo ante el mundo? Si las iglesias caídas adoran a Satanás, y como Dios le mostró a Elena, Roma, desde el tiempo de la caída, adora a Satanás y lo llama a Cristo. ¿Cómo vamos a decir esto? Esas agencias que son parte del planeta Satanás, ¿elevan a Cristo ante el mundo o elevan a Satanás ante el mundo? Entonces eso es algo claro. Entonces acá hay una contradicción abierta. ¿Cuál es el fanatismo? Y siguen diciendo, echar la culpa de las pasadas violaciones de los principios cristianos sobre una denominación específica no es una representación apropiada ni de la historia ni de las preocupaciones de las profecías bíblicas. Ahora, cuando Jesús habla de Jezabel, ¿podemos identificar la denominación claramente en la historia? Sí. ¿Quién es? La Iglesia Católica o Universal del Imperio Romano, la Iglesia Católica Romana. ¿Es ahí donde apunta la profecía? Sí. ¿Qué están haciendo nuestros dirigentes? Le están negando abiertamente. Reconocemos, dicen, que a veces los protestantes, incluyendo a los adventistas, han manifestado prejuicios y aún fanatismo. O sea, ¿qué están diciendo? Creer en lo que dijo Elena de White es ser fanático. Creer que la iglesia de Roma cayó y que las otras iglesias cayeron es fanatismo. ¿Y esto quiénes los dicen? Nuestros dirigentes, la Conferencia General. Y además dicen, reconocemos algunos cambios positivos en el catolicismo reciente. Como esto está donde? En la página de la Unión Argentina, en la parte de libertad religiosa. Y está en todas las páginas de todas las uniones en todo el mundo. Y esta declaración fue hecha ¿por quién? Por la Comisión Administrativa de la Asociación General y difundida por la oficina del presidente en ese entonces, Robert S. Falkenberg. ¿Qué año? 15 de abril de 1997. Ahora, esto es negar abiertamente el mensaje de los tres ángeles. ¿Por qué? Porque estamos buscando la amistad de esas iglesias. Y nos estamos negando a cumplir la misión que Dios nos dio. ¿Qué debemos hacer nosotros? No debemos caer en el fanatismo irracional. O sea, no debemos creer ciegamente en algo. Debemos probar con los hechos, con la realidad, si esto es así o no es así. Y si no es así, debemos decirlo. Ahora, si nuestros teólogos, ¿no?, o nuestros dirigentes probaron que Elena estaba equivocada, y bueno, tienen que decirlo, está bien. Ahora, ¿cuáles son los hechos que deberíamos observar? Pero
Sí, está saliendo, pero no me dice nada. Mi esposa me dice que ya no sale el PDF, pero tiene que actualizar la página. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos probar si es verdad o no, porque es muy duro decir lo que dijo Elena de White. Y si es una mentira, no tenemos que decirlo. Y si es verdad, tenemos que decirlo. Ahora, ¿cuáles son los hechos que deberíamos observar? Son los hechos que definen el camino que seguiría en este tiempo el falso profeta del Apocalipsis. Si estos hechos se cumplen en estas iglesias, si siguen el camino del falso profeta, entonces la declaración de la Yahweh es correcta y no se trata de fanatismo religioso, sino de una revelación de Dios. Como leemos en Deuteronomio 18:22, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengáis temor de él, no le crean. Ahora, si se cumple, ¿y qué dice Elena? Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, se unirían, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. O sea, como la bestia religiosa se sentó sobre el poder romano, ahora las iglesias protestantes se sentarían sobre el poder del gobierno de Estados Unidos y formaría una nueva bestia, que sería una imagen de la bestia romana. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Ahora, ¿qué pasaría primero? Se unirían en puntos comunes de doctrina, en dogmas comunes con Roma, y después buscarían imponerlos como hizo Roma. ¿Ya se unieron en puntos comunes de doctrina en Roma y las iglesias caídas? Sí. La unión fue anunciada el 14 de febrero de 2010, fecha en la que estas iglesias reconocieron a Roma como la verdadera iglesia de Cristo y reconocieron su autoridad para definir doctrina, adoptando como propias a las doctrinas definidas por Roma en sus concilios ecuménicos, los concilios realizados en el tiempo de la apostasía. Reconocieron como verdaderas las doctrinas que Roma trató de imponerles al pueblo que conocía a su Dios y ellos no aceptaron y por eso los asesinó. Y el falso profeta las aceptó como propias, haciendo sanar la herida de muerte que le había producido a la iglesia de Reforma. ¿A quién? A la vista religiosa con la espada de dos filos, con la Biblia, demostrando que no era parte de la iglesia de Cristo, sino la Babilonia apóstata del Apocalipsis. Y lo triste es que estos hechos nos muestran que la profecía se cumple. Y nosotros estamos reconociendo a Roma y a los que se unen a ella como parte de la iglesia de Cristo. Es la Babilonia del Apocalipsis. Y al hacer esto, la bestia y el falso profeta empezaron a adorar juntos al dragón que le dio su trono, su poder y su autoridad. ¿A quién? A la bestia, llamándolo Cristo. Apocalipsis 13, 1 al 4. Ya se cumplió esta profecía frente a nuestros ojos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. ¿Y qué dice acá? ¿Cristo le dio su poder y su trono y grande autoridad? No, el dragón. Porque Roma adora al dragón. Fue Satanás el que le dio el poder. Roma dice que se lo dio Cristo, pero sabemos que se lo dio Satanás. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Cuando habla de la tierra, ¿de qué está hablando? De los protestantes de Estados Unidos, la tierra en la que había huido la mujer. Y se maravillan detrás de la bestia, como Dios les mostró en el Juárez, y adoraron ¿a quién? A Cristo. A Cristo adoraron, al dragón. ¿Y cómo lo llama al dragón Roma? Cristo. Adoraron al Cristo al que adora Roma, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y son hechos. Entonces, el que ve los hechos no es un fanático, está viendo los hechos, está basando su fe en hechos y los puede mostrar. Ahora, no pusimos acá todos esos hechos, el comunicado conjunto y todo lo que pasó. Lo vimos en hechos proféticos, y el que desea
ver justamente todos los hechos como pasaron en forma ordenada, los puede encontrar. Porque ahí en la biblioteca de Hechos Proféticos estamos poniendo cada uno de los estudios, uno detrás de otro, para que el que quiera pueda seguirlos en forma ordenada. Ahora, ¿a dónde lleva el camino de la apostasía? Lleva a la manifestación del fanatismo religioso, que siempre termina en el odio y la persecución a los que no creen en el credo. Y la manifestación del fanatismo religioso ocurrió en toda la historia de la humanidad y en todas las religiones de la Gran Babilonia, porque ese es el fruto de la presencia de espíritus de demonios. Cuando se manifiesta ese odio y persecución a otro, es porque ahí están los espíritus de demonios. Y acá está justamente la definición de fanatismo que encontramos en Wikipedia. El fanatismo, del francés fanatisme, y de la raíz fanatique, fanático, es el apasionamiento del fanático. Es una actitud o actividad que se manifiesta con pasión exagerada, desmedida, irracional. Fíjense, esto es lo importante. Y tenaz en defensa de, entre otros, una idea, teoría, cultura, estilo de vida, ¿no? El fanático es una persona que defiende con tenacidad desmedida sus creencias y opiniones. También es aquel que se entusiasma o preocupa ciegamente por algo, ¿no? Son dos características que aparecen en el fanatismo: lo irracional y la ceguera. El fanatismo religioso se define por la fe ciega, o sea, no una fe racional, ¿no? Si alguien es fanático, tiene una fe ciega, no racional, no tiene la fe de la iglesia primitiva. La persecución de los disidentes y la ausencia de la realidad, porque no puede ver la realidad. Y bueno, estas son las características del fanatismo religioso, una falsa fe. Irracionalidad, ¿qué quiere decir eso? Fe en una creencia que no respeta las reglas del pensamiento racional y no se puede sostener frente a un análisis racional de sus fundamentos. Y por supuesto, molesta un análisis racional. Ceguera, por cerrar los ojos voluntariamente a los hechos evidentes que contradicen a su creencia y que otros pueden ver y analizar racionalmente, y lo hace para mantener su fe. Cierra los ojos para mantener su fe. Ausencia de la realidad, incapacidad de conectarse con la realidad, con los hechos evidentes que muestran la existencia de una realidad distinta a la de su fe. Y esto es evidentemente obra de quién, de los espíritus demonios que alimentan la Gran Babilonia, del gran río Éufrates, porque Dios dijo que eso pasaría con los impíos en el tiempo de angustia, hasta que Él haga secar el gran río Éufrates, y ya ellos pueden abrir los ojos. Y a su vez se manifiesta en el odio y la persecución de los que piensan diferente, a los que no creen en su fe. Pero esto no es obra del Espíritu de Dios, acá hay otros espíritus. Entonces, cuando uno ve que se manifiesta esto, tiene que abrir los ojos y tiene que tener sumo cuidado. El fanatismo religioso se manifestó en el tiempo de la apostasía de Balaam, al comienzo del siglo IV, en medio de la nueva Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, que para defender la fe católica definía en sus concilios ecuménicos, o sea, la fe que adoptó el falso profeta ahora, se unió al Estado romano y empezó a perseguir y asesinar a los cristianos que no creían su doctrina, a los miembros de la verdadera Iglesia de Cristo, al pueblo que conocía a su Dios. ¿Por qué se manifestó el fanatismo? Porque, como la profecía de Daniel 11 lo había anunciado, los apóstatas dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, y en su lugar estaban adorando al Dios de la bestia romana, el Dios de las fortalezas. Estaban adorando al dragón. Por eso se habían hecho habitación de demonios y parte de la sinagoga de Satanás, y llegaron a conocer las profundidades de Satanás, a ser hacedores de maldad. Y Jesús lo anunció. Dijo en Juan 1, 16, 1 al 4, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Ahora, la iglesia cristiana fue perseguida y asesinada en el tiempo de la bestia romana. Primero, cuando Jezabel era abiertamente pagana. Jesús no está hablando de ese periodo, está hablando cuando los apóstatas se unieron a Jezabel y les trazaron de Iglesia Universal o Católica al Imperio Romano. Y ellos, pensando que rendían servicio a Dios, asesinaron a sus hermanos.
Y es claro que no conocían al Dios verdadero ni al verdadero Jesús, habían dejado de conocerlo. Estos hechos, las palabras de Jesús, nos muestran clara e innegablemente que los que adoran al Dios de Roma, y ahora el falso profeta está adorando al Dios de Roma, el Dios definido en el credo de Roma, el credo que adoptó como propio el falso profeta al unirse a Roma en puntos comunes de doctrina, no conocen al verdadero Padre ni al verdadero Jesús. Está adorando al dragón, no al Dios verdadero ni al Jesús verdadero, y no son templo del verdadero Espíritu Santo. Estos hechos nos muestran que el Jesús definido en las doctrinas de Roma no es el verdadero Jesús, no es la puerta estrecha, es la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás, porque ya se vio justamente cuál es el resultado de adorarlo. ¿Eran también fanáticos los cristianos que prefirieron morir antes que negar su fe? A primera vista puede parecer que lo eran, pero no lo eran. Ellos proclamaban el Evangelio con pasión y defendían tenazmente su fe, que era para la salvación de sus hermanos, pero lo hacían con amor y en forma racional, porque daba un testimonio racional, ya que su fe no era ciega, estaba basada en la realidad, en hechos, que todos podían observar y comprobar racionalmente, y ellos nunca odiaron ni persiguieron al que opinaba diferente. En ellos se vio el fruto de la verdadera fe, el fruto que se había visto en Jesús, porque ellos tenían la fe y el testimonio de Jesús. Porque el que tiene la fe en Jesús va a tener el testimonio de Jesús, que es el fruto del Espíritu, el verdadero fruto del Espíritu. Y ahora llegamos al tiempo de la Iglesia Adventista, a nuestro tiempo, al tiempo de la Odisea. Y por eso el título es el credo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Tenemos un credo los Adventistas del Séptimo Día? Y la respuesta es sí, siempre lo tuvimos. Y siempre fue sola escritura. La Biblia y la Biblia sola, como norma de fe. Ese fue el credo que tuvo la Iglesia Adventista desde su comienzo. Como lo establecieron los adventistas que organizaron y constituyeron la Iglesia como Iglesia al pueblo adventista, nosotros nunca deberíamos apartarnos de esta posición, nunca deberíamos dejar de recorrer el camino de la Reforma para no constituirnos en parte de Babilonia, como las iglesias caídas. Fíjense, esto es parte de la declaración que ellos hicieron cuando establecieron a la Iglesia Adventista. La constituyeron como iglesia. Un credo y los dones del Espíritu estarían en directa oposición. ¿Cuál es nuestra posición como pueblo? La Biblia es nuestro credo. La Iglesia Adventista fue fundada definiendo que la Biblia, el credo de la Iglesia Adventista, es el fundamento de la fe de la Iglesia Adventista, no otra cosa. Rechazamos todo lo que tenga la forma de un credo humano. Tomamos la Biblia y los dones del Espíritu, abrazando la fe que de ese modo el Señor nos enseñará de tiempo en tiempo. Y en esto nosotros tomamos una posición contraria a la formación de un credo. No estamos tomando ningún paso en lo que estamos haciendo para convertirnos en Babilonia. Pero esto cambió, vamos a ver, porque ahora sí se dieron otros pasos. Esta es la posición fundacional de nuestros hermanos, y como pueblo era muy clara. La Biblia y la Biblia sola era el credo del pueblo adventista. Rechazaban todo lo que tuviera la forma de un credo humano, o sea, definido por hombres. Tomaron una posición contraria a la definición de un credo. Y tomaron esa posición para asegurarse de no dar ningún paso para convertirse en Babilonia, para convertirse en una nueva hija de Babilonia, como dice la de Juan en el Conflicto de los Siglos, página 433. Se dice que Babilonia es madre de rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones. Las iglesias que adoptan sus doctrinas y tradiciones como propias, como hizo el falso profeta, que todos decían que lo que decía Elena de White nunca iba a pasar. Ya se unieron puntos comunes de doctrina. Y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. Al nacer, esas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina las acompañó. Pero esas iglesias cayeron, dice Elena, víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel. El deseo de imitar las
prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Y esto es una enseñanza muy clara para nosotros. ¿Qué pasaría si nosotros seguimos el mismo camino y buscamos la amistad de estas iglesias? Y eso Dios nos explicó claramente qué pasaría. ¿Y qué pasaría cuando los dirigentes de la iglesia adventista buscaran la amistad de las iglesias caídas? Y eso también es un hecho que estamos viendo con nuestros ojos. Entonces la iglesia adventista no tenía un credo, pero a partir del año 1980 se introdujo en la iglesia adventista la costumbre adoptada por Roma y por las iglesias caídas. ¿Cuál es esa costumbre? Establecer un conjunto de doctrinas y creencias a las que llamamos las creencias fundamentales de la iglesia adventista del séptimo día. Que estas creencias sean votadas por los delegados al Congreso o Concilio de la Asociación General, como hacía Roma en sus concilios, y que su validez sea definida por el voto de la mayoría, que prevalece sobre la opinión de las minorías, definiendo la norma de fe que debe regir para todos los adventistas. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esto? Porque supuestamente fue el Espíritu Santo el que dirigió el Congreso y guió a las mayorías a adoptar esa posición. Entonces, Roma dice que justamente lo que definen sus concilios es infalible. Esos concilios son infalibles, pero son guiados por el Espíritu Santo. Y lo mismo se dice de la Iglesia Adventista. Lo que se define en los concilios de la Iglesia es infalible. Y hay que creerlo por fe. Pero eso es una costumbre romana. ¿Podemos creer esto racionalmente? ¿Puede el Espíritu de Dios guiar a los que se proponen hacer lo contrario de lo que Dios nos indicó hacer? Porque Dios nos indicó que nunca hiciéramos eso. Y la respuesta es clara. Entonces, ¿por qué el ángel Loisea lo cree? Porque no está pensando. Su fe no es racional. Como que dijo Jesús, está dormido, son las vírgenes dormidas. Porque racionalmente nunca podemos creer esto. Y no es eso, no es que el Espíritu de Dios guíe estos concilios, pasa otra cosa. Primero, al seguir el camino que Dios le había indicado que no siguiera, aunque la mayoría no lo hiciera conscientemente, la asamblea de la iglesia actúa en rebeldía contra Dios, porque la instrucción era que nunca lo hiciéramos. Segundo, la asamblea se autoconstituyó en legislativa, asumió de facto la autoridad de legislar en temas de religión y conciencia sobre la iglesia, porque el definir el credo en el que deben creer los hermanos implica eso. Y al hacerlo, usurpó una facultad exclusiva de Dios, siguiendo el camino del hombre pecado, sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y se estableció que el voto de la mayoría defina la norma de fe que deberá seguir la minoría, obligando a los adventistas a someter sus conciencias a la voz de las mayorías, contradiciendo todos los principios bíblicos y los principios de libertad religiosa y de conciencia sostenidos por la Iglesia Adventista. Al hacerlo, de hecho, se vindica el derecho de las mayorías a legislar en temas de conciencia sobre las minorías, como lo harán las mayorías en las leyes dominicales. O sea, ¿qué podemos decir cuando se votan esas leyes? Si esa costumbre la tenemos dentro de la Iglesia Adventista. Nada vamos a poder decir. Y eso es muy claro, porque estamos actuando en contra de las indicaciones claras de Dios. Y ante Dios, como lo son todas las definiciones hechas por los hombres en los concilios de Roma y de las iglesias caídas, todas estas actuaciones son ilegales, porque los hombres no tienen ninguna autoridad dentro de la iglesia para hacer eso. Sus normas son nulas de nulidad absoluta y no tienen que ser obedecidas por el pueblo de Dios. No son una real norma de fe para el pueblo de Dios, como lo indicó por medio de Elena de White en nuestra iglesia. Solo debemos reconocer la autoridad de Dios. Testimonios para los ministros, página 15. Considerad, mis hermanos y hermanas, que el Señor tiene un pueblo escogido, su iglesia, que debe ser suya, su propia fortaleza, que sostiene en un mundo rebelde y herido por el pecado. Y Él se ha propuesto que ninguna autoridad sea conocida en Él, en su pueblo, ninguna ley reconocida por ella, por su iglesia, sino la suya propia.
Y la pregunta es, ¿son estas creencias fundamentales un nuevo credo que ahora ocupa el lugar de la Biblia? ¿O es simplemente una declaración de las creencias de la mayoría de los adventistas? Porque si se dijera, la mayoría de los adventistas creemos tal cosa, pero esto no es un credo, ni la creencia de todos los adventistas sería una cosa. Pero se lo estableció como un credo. Aunque todos los adventistas digamos que la Biblia y la Biblia sola es nuestro credo, la realidad nos muestra que las creencias fundamentales están siendo usadas como el credo adventista. Y a nuestra iglesia se le ha hecho dar todos los pasos de la apostasía, como vamos a ver. Porque el primer paso de la apostasía es levantar un credo, diciéndonos lo que debemos creer. El segundo es hacer del credo una prueba de fe. ¿Qué significa eso? Decir, un adventista es el que cree las 28 creencias fundamentales. Y si no cree, no es adventista. El tercero es juzgar a los miembros por el credo. ¿Cree o no cree en el credo? El cuarto es denunciar como herejes a los que no creen en el credo. Es lo que hizo Roma. El quinto, comenzar una persecución contra ellos. Después de establecer un credo, uno a uno se empezaron a dar los siguientes pasos de la apostasía. Se estableció que para poder ser bautizados, los nuevos adventistas tienen que confesar su fe en las 28 creencias fundamentales de la iglesia. Y eso es lo que significa un credo. Y se llegó a negarles el bautismo a los hermanos que tuvieron dudas sobre alguno de sus puntos. Así se empezó a asegurar la unidad de la fe de los nuevos adventistas. Ahora, ¿pero qué pasaban con los adventistas anteriores? Luego, se empezaron a dar los pasos para asegurar la unidad de la fe de todos los adventistas. ¿Y cómo? Extirpando de la iglesia a los que no creen en el credo, declarando los herejes, lo que hace Roma para extirpar la herejía. Entonces, primero, establecer un credo, ¿se cumplió? Sí, está, tenemos un credo. Y se usa como un credo. Convertirlo en una norma de fe, sí que se cumple. Porque se hace que los que se bautizan tengan que confesar su fe en las 28 creencias. ¿Se empezó a juzgar la fe de los hermanos por el credo? Sí, claro que sí. Y es muy claro eso en la iglesia. ¿Se declara herejes a los que nos creen el credo? Sí, claro, abiertamente. Ahora, ¿se empezó a perseguirlos para extirpar la herejía de la iglesia? Y eso puedo decir que es parcialmente cumplido porque no es amplio, ¿no? Pero vamos a ver lo que está pasando en nuestra iglesia. Lo que podemos observar es que los lobos que vinieron a nosotros vestidos de ovejas, porque las palabras de Jesús se tienen que cumplir en la iglesia remanente, y Jesús advirtió que a nosotros vendrían lobos, y Elena dice que los lobos en el tiempo de la iglesia, cuando la iglesia de Cristo era iglesias protestantes, son los que infiltraron esas iglesias y le hicieron caer, y los identifica claramente como los jesuitas que infiltraron esas iglesias. Y los lobos vendrían a nosotros. ¿Y qué hicieron? Dirigieron a la iglesia a seguir el camino de Roma y las iglesias caídas. O sea, todo lo que estamos viendo acá, ¿quién lo guió? Los siervos del príncipe de este mundo. ¿Para qué lo hicieron? Para proteger el credo y las doctrinas que introdujeron en este. Y ya hicieron todo lo necesario para dejar preparada la iglesia para perseguir a los adventistas que se despertaran, ungieran sus ojos con colirio y vieran lo que estaría sucediendo. Clamaran a Dios, arreglaran sus lámparas, descubrieran el engaño, como dice Elena, y empezaran a hacer la obra que Dios le encargó a sus siervos fieles, que es darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Conflicto de los siglos, página 656. El primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Escrituras y luego andar en su luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Ahora, pero esto es contrario a lo que se enseña, porque no puede haber una opinión distinta a la del credo, porque se declara el hermano que tiene una opinión distinta un hereje. ¿Y qué dice Elena? Conflicto de los siglos, más también 653. Pero Dios tendrá la tierra. Se abrió un micrófono, por favor, se lo pueden cerrar. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. ¿Qué cosa? La Biblia y la Biblia sola.
como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas, ni las opiniones de los sabios. Está hablando de los sabios que tienen títulos de ser sabios en teología, ni las deducciones de la ciencia, ¿no? Que habla de esto, la teología, ni los credos o decisiones de concilios. ¿Qué dice ella? Ni los credos o decisiones de concilios, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto. Ahora, pero eso es lo que se hace en la iglesia adventista, porque nuestras creencias se definen en los concilios por la voz de las mayorías. Pero ¿qué dice Elena? No tenemos que tener en cuenta nada de esto, pero si no lo tenemos en cuenta nos declaran herejes. Ni en conjunto ni en parte debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos personalmente de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Pero establecer un credo es para evitar esto, para lograr unificar. Y eso es fascismo, es la faquia, ¿no? Es el concepto, el fascismo es el concepto de unir a todos en un mismo racimo y que todos estén unidos ahí. Y que no haya nadie que piense diferente, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría hoy con los adventistas que siguieran el consejo de Dios y no tomaran como válidos ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos definidos en los concilios de la Iglesia, ni la voz o el voto de la mayoría de los representantes del concilio de la Iglesia? ¿Pasaría con ellos lo que sucedió en las iglesias caídas con los reformadores? Y sí, ¿no? Fíjense lo que dice, Dios nos inspiró a Elena a escribir en el conflicto de los siglos. En todas las edades los hombres de Dios pasaron por las mismas pruebas. Wycliffe, Hus, Lutero, Tyndale, Baxter, Wesley pidieron que todas las doctrinas fuesen examinadas a la luz de las Escrituras, lo que vamos a hacer en este estudio, y declararon que renunciarían a todo lo que éstas condenasen. La persecución se ensañó entonces en furor con ellos. ¿Por qué? Porque los que defendían esas doctrinas sabían que si los reformadores estudiaran la Biblia se iban a dar cuenta de los errores. Los que persiguen, como dice Elena, defienden una religión falsa, no la verdad. Pero no dejaron de proclamar la verdad. Diferentes periodos de la historia de la Iglesia fueron señalados por el desarrollo de alguna verdad especial adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo. Cada nueva verdad se abrió paso entre el odio y la oposición. Los que fueron favorecidos con su luz se vieron tentados y probados. Y ahora dice, nos habla a nosotros, el Señor envía al pueblo una verdad especial para la situación en que se encuentra. ¿Quién se atreverá a publicarla? Porque lo van a perseguir, como dijo Pablo. Todo el que trate de vivir piadamente, ¿quién se atreverá a publicarla? Solo el que tiene hambre y sed de justicia. Él manda a sus siervos a que dirijan al mundo el último llamamiento de la misericordia divina. No pueden callar sin peligro de sus almas. No podemos negar el mensaje de Dios. Los embajadores de Cristo no tienen por qué preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados. Y por eso Jesús dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. ¿Por qué? Porque necesitan ese alimento. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le haya siendo así. Pero que habría también en su pueblo siervos malos, que estarían comiendo y bebiendo con los borrachos, ¿no? De la mesa de los borrachos. Otro alimento, ese alimento le estarían dando al pueblo. Por eso Dios manda a siervos fieles que den el verdadero alimento. Y hay un conflicto, porque los siervos malos empiezan a golpear a sus consiervos, a perseguirlos. Y eso va a pasar. ¿Dónde? En Roma no, en las iglesias caídas no, en la iglesia remanente. Está hablando de la iglesia remanente. Y se tiene que cumplir la profecía. Y Jesús dijo, cuando vean que esto se cumple, bueno, pónganse contentos. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. ¿Y se organizó la iglesia para perseguir? Sí. En el manual de iglesia podemos observar que se ha preparado a la iglesia para transformar a los adventistas en siervos malos, que empiecen a perseguir y a golpear a los siervos fieles a Dios, que enseñan doctrinas distintas a las que enseña la iglesia, ¿no? Las doctrinas definidas por el voto de las mayorías. Ahora, ¿quién puede hacer esto? No un siervo de Dios. Eso nos muestra que en la iglesia adventista hay
como Jesús dijo, lobos vestidos de ovejas. En forma contraria a las instrucciones que Dios nos dio en su palabra y por medio de la Enajuay, en las instrucciones sobre la aplicación de la disciplina eclesiástica a los miembros de la Iglesia, se indica que hacer lo que Dios le ordena hacer a sus siervos fieles, o sea, basar su fe en la Biblia y la Biblia sola, y si son erróneas, negar su fe en las doctrinas cardinales de la Iglesia, en las que cree la mayoría de la Iglesia, y enseñar la verdad, enseñar doctrinas contrarias a las doctrinas cardinales de la Iglesia, es un pecado grave, dicen, que debe ser disciplinado. Definen un nuevo pecado, pero ese pecado no existe en la Biblia. Solo existe en Roma este pecado, como vamos a ver, no en la Biblia. ¿De dónde trajeron esto? De Roma. Razones, fíjense, Manual de Iglesias, páginas 198 y 199. Razones por las cuales los miembros serán disciplinados. Entre los pecados graves por los cuales los miembros estarán sujetos a la disciplina de la Iglesia se hallan los siguientes. Primero, el más importante, la negación de la fe en los principios fundamentales del Evangelio y en las doctrinas cardinales de la Iglesia. O sea, es un pecado negar la fe en las doctrinas del credo, dicen. Pero ¿desde cuándo es un pecado si Dios nos manda a hacer eso? ¿Quién guió esto? ¿Dios? No, no fue Dios. Los lobos. Entonces es un pecado grave la negación de la fe en las doctrinas cardinales de la Iglesia o la enseñanza de doctrinas contrarias a las mismas. Ahora, si la palabra de Dios se cumple y en la Iglesia Adventista está la comida y la bebida de los borrachos, enseñar algo distinto, lo que tienen que ser los siervos fieles, es un pecado grave, dice. Y hay que disciplinar. Y esta disciplina es echar de la iglesia. ¿Y esto viene de Dios? No, no viene de Dios. ¿Está en la iglesia adventista? Sí, está ahí. Está en el manual de iglesia. Ahora, ¿qué pasa si un adventista no se da cuenta que esto no viene de Dios? Y lo hace. Y está actuando como un siervo malo que golpea a su hermano. Y la pregunta es, ¿le dio Dios a algún hombre, junta o asamblea la autoridad para establecer un credo, definiendo qué deben creer los adventistas? Y la respuesta es clara, no, de ninguna manera. Nuestro único credo debe ser la Biblia. ¿Le dio Dios a algún hombre, junta o asamblea autoridad para hacer un manual de iglesia, definiendo cómo deben funcionar las iglesias adventistas? Y la respuesta también es clara, no. Nuestro manual de iglesia debe ser la Biblia. Nosotros tenemos que funcionar como la iglesia primitiva, no como Roma. ¿Le dio Dios a algún hombre, junta o asamblea autoridad para definir lo que es pecado? No. El que lo hace busca ocupar el lugar de Dios y cambiar la ley de Dios como el hombre de pecado. ¿Cómo vamos a definir nosotros que es un pecado grave? No cree en el credo. Eso es lo que hace Roma. Y la Iglesia de Reforma justamente hizo todo lo contrario. Dejó de lado el credo y puso la Biblia, sola escritura. ¿Le dio Dios a algún hombre, junta o asamblea autoridad para juzgar y disciplinar a sus hermanos? No. Dios nos prohibió expresamente juzgar a nuestros hermanos. Hacer esa obra es lo que Satanás le hizo hacer a Roma. Y la primera que definió que no creer en el credo es un pecado grave y constituye el delito de herejía fue Roma. Y en defensa de su credo y de su autoridad empezó a perseguir a el pueblo que conocía a su Dios y no reconocía su autoridad ni adoraba la abominación asoladora. Su nuevo Dios, el Dios de las fortalezas, disfrazado por Balaam de cristiano. Y eso es el camino de Roma. Ahora, este es el camino que el príncipe de este mundo desea que siga el pueblo adventista, para transformarnos en defensores de la comida y la bebida de los borrachos y hacedores de maldad. Por eso es importante que todos nuestros hermanos, especialmente los que tienen responsabilidad de poner en práctica esto, quienes, nuestros pastores y ancianos y miembros de juntas de iglesia, sepan esto, que no actúen en forma contraria a justamente a la voz de Dios, a la instrucción clara de Dios, que prohibió seguir ese camino, pero no están haciendo como iglesia seguir ese camino. ¿Quién? Dios no. El Espíritu de Dios no. Y eso es claro. Y ese es el cumplimiento de la profecía. Como dice Elena, Conflicto de Siglos, página 496. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de las enseñanzas del Evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu del poder de Dios. O sea, ya no era guiado por Dios. ¿Quién tomó el control de ella? El príncipe de este mundo. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado.
es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, especialmente para extirpar la herejía. Porque de ahí, después de conocer las profundidades de Satanás, buscaron asesinar a sus hermanos, porque no creían en el credo. Y como Dios le mostró en la visión del gran conflicto, Satanás se regocijaba por la caída de tantos. Y entonces, ¿quién? Satanás, porque era habitación de demonios, incitó a la iglesia caída a obligar. Fíjense, una iglesia que obliga, que usa la fuerza y obliga a creer en el credo a quienes querían conservar la pureza de su religión, a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo y millones fueron muertos sin misericordia, porque no había amor en ellos. Y en la Enciclopedia Católica encontramos la definición que Roma hace de la herejía y la justificación de la teología de la persecución. ¿O cómo justifica Roma lo que hizo? Dice que Jesús le dio la orden de hacer eso y que lo hizo siguiendo las instrucciones de Jesús. Pero Jesús fue claro, el que hace eso no me conoce a mí. Y dice Roma, siendo, Enciclopedia Católica, siendo la herejía un veneno mortal que se genera en el seno mismo de la Iglesia, debe ser erradicado si es que se desea que está viva y lleve a cabo su misión de continuar la obra salvadora de Cristo. Su fundador, que previó la enfermedad, también proveyó la medicina. Dotó a la Iglesia de la infalibilidad del enseñar. Por eso el credo de Roma es infalible. Y el que no cree es un hereje. Ahora en la Iglesia adventista se está haciendo lo mismo. El oficio de enseñar corresponde a la jerarquía. La Iglesia docen, la cual bajo ciertas condiciones es el último criterio de verdad en asuntos de fe y moral. Las decisiones infalibles también pueden ser tomadas por el Papa cuando enseña es cátedra. Y termina diciendo, el párroco en su iglesia, porque eso es lo que hace el manual de iglesia, y el obispo en su diócesis tienen la obligación de conservar inmaculada la fe de su rebaño. Al pastor supremo de todas las iglesias se le ha dado el oficio de abrevar sobre todo el rebaño cristiano. De ahí que el poder de erradicar la herejía es un elemento esencial en la constitución de la iglesia. Porque, ¿qué dicen? Cristo, el que le dio su trono, su poder y su autoridad al Papa, le dio el poder de erradicar la herejía. Pero el que le dio el poder es el dragón. Ahora, si nosotros seguimos el camino del hombre pecado, ¿quién está dirigiendo al que sigue ese camino? Cristo no, el dragón. Y es un tema muy delicado, porque la vida de nuestros hermanos y la nuestra está en peligro. ¿Y qué pasó? Como vio Juan, Jesús le mostró a Juan qué pasaría. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿A quién asesinó? A los que adoraban al verdadero Jesús. ¿En defensa de quién? De Satanás, el falso Jesús al que ella adora. Eso es lo que pasó. Y como dice Elena, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Una religión que usa la fuerza para defender un credo es una religión falsa. Y cuando se organiza a la Iglesia Adventista para defender un credo por la fuerza, es porque ese credo tiene una religión falsa, no es verdadero, es falso. Al comienzo se ensaya la atracción, como lo hizo el rey de Babilonia, con el poder de atracción de la música y del espectáculo. Si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás no lograban que esos hombres adoraran la imagen, porque siempre se obliga a adorar un ídolo, las hambrientas llamas del horno encendido estaban listas para consumirlos. Lo mismo sucederá ahora. O sea, se repite la historia. El conflicto es por adoración y Satanás y sus siervos usan la fuerza. Y Jesús fue claro. Cuando viéramos los frutos de los lobos en nuestra iglesia, sabríamos que ya habrían venido a nosotros. Pero nuestra misión no sería ni cazar supuestos lobos ni arrancar supuestas cizañas, porque Dios lo prohibió. Esa es la misión que Satanás le dio a los lobos vestidos de ovejas. Nuestra misión sería otra. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, buscar hasta encontrar la puerta estrecha, al verdadero Jesús, cuyo conocimiento se perdió cuando fue echada por tierra la verdad. La puerta abierta por la que se entra el reino de Dios para empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la vida.
Tenemos que buscar al verdadero Jesús, al que es la puerta de las ovejas. Y después darles el alimento a tiempo a nuestros hermanos para que no sean engañados por los lobos vestidos de ovejas y no entren por la puerta ancha, por la que muchos adventistas entrarían. Y no recorran el camino espacioso que lleva a la perdición, que muchos adventistas recorrerían, hasta convertirse en hacedores de maldad, en árboles malos que tienen el mismo fruto que los lobos. Y eso Dios nos aclaró por medio de la Juá, y que estas palabras se refieren a nosotros, ¿no? En testimonios para los ministros. Pero vamos a leer las palabras de Jesús en Mateo 7, del 13 al 23. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, habría dos puertas, y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Quién entra por la puerta ancha? La bestia, el falso profeta. Y muchos de su pueblo también entrarían por la misma, porque adorarían al mismo Jesús. Son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Y quién tenía que hallarla? La iglesia remanente, es nuestra misión, hallar la puerta estrecha, la puerta que Jesús dejó abierta delante del ángel de Filadelfia para entrar por ella y para que Jesús nos haga columnas en el templo de Dios. Tenemos que entrar al templo de Dios, no a la sinagoga de Satanás. Y nos dice Jesús: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. ¿A quién? A la iglesia remanente, con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, son siervos de Jezabel. Por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? En la iglesia se verían sus frutos. Y Jesús nos dice claramente: todo árbol que no da un fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, si tenemos el mismo fruto que los lobos, vamos a hacer cizaña que va a ser echada en el fuego. Y la promesa de él es que solo van a quedar quienes, los árboles que tengan buen fruto. Porque todo árbol que no da un buen fruto no va a quedar. Y tiene que haber árboles que den fruto. Bueno, ¿y quiénes van a ser? Los pocos que hallen y entren por la puerta estrecha y recorran el camino angosto que lleva a la vida. Van a dar fruto bueno porque van a tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. ¿Y qué va a pasar después? Estos muchos que entraron por la otra puerta, ¿eh? A la que llaman Jesús, como Roma y el falso profeta le llaman Jesús, me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No lo hicimos en nombre de Jesús? Y en tu nombre echamos fuera demonios porque nos diste poder. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y tuvieron poder? Sí. ¿Pudieron hacer caer fuego del cielo delante de los hombres? Sí. Y dice Jesús: y entonces les declararé: nunca os conocí. No me conocieron. Les dije que me buscaran y no me buscaron. ¿Y en qué se convirtieron? En hacedores de maldad. Llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Es un tema sumamente delicado. Y si las palabras de Jesús se cumplen en nuestra iglesia, ¿qué puerta estaría reflejada en las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista? Y racionalmente solo puedo dar una pregunta, una respuesta. Sería la puerta en la que creería la mayoría de los delegados a la Asamblea de la Asociación General. La puerta ancha por la que muchos adventistas entrarían. Entonces, cuando se organiza a la iglesia para defender ese credo, ¿a qué se está defendiendo? A la puerta ancha. ¿Qué camino estaría reflejado en las creencias fundamentales de la iglesia adventista? Y si uno lo analiza racionalmente, sería el camino en el que creería la mayoría de los delegados a la Asamblea de la Asociación General. El camino espacioso que lleva a la prisión, que muchos adventistas recorrerían. Y no hay forma de evitar. Justamente, Jesús nos dio un mensaje que tenemos que analizarlo racionalmente. Entonces, por eso tenemos que preocuparnos. Como le indica Elena White, esto haría que los siervos fieles tuvieran que predicar doctrinas contrarias a las establecidas, y eso haría que fueran perseguidos por los siervos malos. Testimonios para los ministros. Título: una predicación contraria a las doctrinas establecidas. Pasó un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Hablen. ¿Dónde? En medio del templo, en medio de la iglesia. Vemos aquí que los hombres que tienen autoridad no siempre han de ser obedecidos, aun cuando profesen ser maestros de la doctrina bíblica. Hay muchas personas hoy en día que se sienten indignadas y agraviadas de que alguna voz se levante para presentar ideas que difieran de las suyas con respecto a puntos definidos de creencias religiosas. No han defendido ellos por mucho tiempo sus ideas como la verdad.
Así razonaban los sacerdotes y rabinos en los días apostólicos. ¿Qué se proponen estos hombres que no tienen educación, algunos de ellos meros pescadores, al presentar ideas contrarias a las doctrinas que los eruditos, sacerdotes y príncipes enseñan al pueblo? No tienen derecho a entrometerse en los principios fundamentales de nuestra fe. Pero vemos que el Dios del cielo a veces comisiona a los hombres a enseñar aquello que es considerado como contrario a las doctrinas establecidas, debido a que los que una vez eran los depositarios de la verdad se manifestaron infieles a su sagrado cometido. El Señor escogió otros que habrían de recibir los brillantes rayos del sol de justicia y que defenderían verdades que no estaban de acuerdo con las ideas de los dirigentes religiosos. Y entonces estos conductores, en la ceguera de sus mentes, dan pleno curso a lo que consideran justa indignación contra los que han puesto a un lado fábulas acariciadas. Actúan como hombres que han perdido la razón. No tienen en cuenta la posibilidad de que ellos mismos no hayan entendido correctamente la palabra. Se creen infalibles. No quieren abrir sus ojos para discernir el hecho de que han interpretado y aplicado erróneamente las escrituras y han edificado falsas teorías a las que denominan doctrinas fundamentales de la fe. Pero el Espíritu Santo, de cuando en cuando, revelará la verdad por medio de sus propios agentes escogidos, y ningún hombre, ni siquiera un sacerdote o gobernante, tiene el derecho de decir: vosotros no daréis a publicidad vuestras opiniones, porque yo no creo en ellas. ¿Tiene alguien derecho para prohibirlo? No. Pero ¿qué escribieron en Manuel de nuestras iglesias los que escribieron los lobos vestidos de ovejas? ¿Mm? Que es un pecado muy grave hacer eso. Pero Dios nos manda a hacer eso. ¿Mm? ¿Para Dios es un pecado? No. ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo que nosotros debemos y no debemos hacer. ¿Vamos a descartar las doctrinas que están en las creencias fundamentales? ¿Porque están ahí? No, de ninguna manera. Como Dios nos indicó por medio de Elena White, que una doctrina esté en el credo no es prueba ni a favor ni en contra de ella. La única que puede atestiguar en favor o en contra de una doctrina es la palabra de Dios. Fíjense, vamos a leer de vuelta esta cita. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, nada de lo que se usa en la iglesia adventista, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia, fíjense, en favor o en contra. ¿No? Que esté ahí no implica que sea falsa, tampoco que sea verdadera, no significa nada. Ni evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico así dice Jehová. ¿Por qué? Porque la Biblia debe ser nuestro único credo. Y lo que vamos a hacer nosotros es probar a todas las creencias de la Iglesia Adventista a la luz de la palabra de Dios, siguiendo la instrucción que Dios nos dio. Y si encontramos que no es correcta, si la Biblia muestra que no es correcta, hay que decirlo. Y si es verdadera, hay que decir que es verdadera. Lo que nunca debemos hacer es cerrar nuestros ojos para no ver y cerrar nuestros oídos para no oír. Porque lo que está en juego no es solo la veracidad de un conjunto de doctrinas, está en juego nuestra vida eterna y la de nuestros hermanos. Y eso es mucho más importante. Como dice Elena en los últimos días, página 222, los que tienen una oportunidad de oír la verdad y sin embargo no se esfuerzan por oírla ni comprenderla, pensando que si no oyen no serán responsables, serán considerados culpables ante Dios lo mismo como si lo hubieran oído y rechazado. Por eso es muy importante, tenemos que preocuparnos, porque si no nos preocupamos es porque no tenemos hambre y sed de justicia y no amamos la verdad y no queremos oírla. No habrá excusa para los que elijan caminar en el error, cuando podrían haber entendido lo que es la verdad. Jesús, en sus sufrimientos y muerte, ha hecho expiación para todos los pecados de ignorancia.
pero no se ha preparado remedio para la ceguera voluntaria. No seremos considerados como responsables por la luz que no ha llegado a nuestra percepción, sino por la que hemos resistido y rechazado. Y es un tema muy delicado. Y en este estudio, por supuesto, le pedimos a Dios que nos dirija y que dirija a cada uno de nosotros, porque solo Él puede abrir nuestros ojos y solo Él puede guiarnos a toda verdad. Bueno, esta es la introducción y por supuesto deseando que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad a cada uno de ustedes. Vamos a terminar esta introducción y el próximo estudio vamos a enfocarnos ya directamente en la primera doctrina que vamos a elegir y vamos a elegir la doctrina que habla sobre Elena de White, porque es muy importante entender lo que Dios nos dijo sobre cómo tenemos que usar los testimonios de Elena de White.